Mis queridos amigos de mi canal de YouTube y público en general, nos volvemos a ver en esta tercera parte, conociendo la verdad sobre la muerte científica de Cristo. Esta vez me encuentro en el interior de la iglesia San Francisco, un emblemático monumento eclesiástico que tiene su origen colonial y reidal acá en la ciudad de Lima. Y detrás de mi persona, una de las imágenes importantísimas del lugar, que es el Cristo crucificado. En esta tercera parte y última acerca de la muerte científica de Cristo, vamos a conocer los dos últimos aspectos, dos últimas grandes incógnitas de la pasión de nuestro Señor Jesucristo, conmemorándose, recordándose en esta Semana Santa. La primera, acerca de la crucifixión y muerte de nuestro Señor. ¿Cómo ocurrió ese hecho? ¿Será cierto lo que siempre nos han hecho creer con respecto a cómo fue clavado a la cruz en la palma de las manos y los pies uno sobre otro nuestro Señor, como aparece en la imagen que está en mi espalda? ¿O fue de otra manera? Lo señala la arqueología, la historia y la misma medicina. El día de hoy lo vamos a aclarar paso a paso. Y el segundo punto es acerca de la sábana santa, el famoso sínode, o también conocido como el manto de Turín. Acompáñame a conocer estos dos grandes, fascinantes incógnitas de la pasión de nuestro Señor en la tercera y última parte de la muerte científica de Cristo. Continuamos con esta travesía. Observamos otra imagen interesante acerca del Cristo crucificado, en la cual pueden apreciar que, así como la mayoría de imágenes que nos muestran, tenemos crucificado los brazos abiertos en forma vertical, con el taparrabos, prácticamente semidesnudo Cristo. En su cabeza lleva una corona de espinas y, como pueden notarlo en la imagen, en la palma de las manos está clavado en la cruz, así como los pies, uno sobre otro. Podemos apreciar la representación de la crucifixión de Cristo en su pasión, que recordamos en la Semana Santa. Este Cristo crucificado, esta imagen, corresponde al interior de la iglesia San Francisco. Interesante. Ahora analizaremos cómo fue realmente la crucifixión real de Cristo científicamente. Nos toca conocer, queridos amigos y amigas, otro de los tormentos finales, en este caso, que atravesó la pasión de nuestro Señor Jesucristo, con el cual finalizó el tormento que atravesó su Vía Crucis, en la cima de la montaña de la Calavera, conocida por los judíos como Gólgota. Me refiero a la crucifixión, pero
para poder conocer ello, aparte del Evangelio, tenemos que indagar, investigar evidencias históricas y mejor aún arqueológicas, científicamente demostrada cómo ocurrió o cómo los romanos crucificaban. Es así que esa evidencia o prueba arqueológica científicamente demostrada lo encontramos en un personaje llamado Yehohanan, la única evidencia arqueológica encontrada de crucifixión en la antigüedad. Diremos pues acerca de la crucifixión del Mesías, de Cristo, lo que nos señala el Evangelio a la letra, y dice así: al llegar a un lugar llamado Gólgota, que significa calavera, dieron de beber a Jesús vino mezclado con hiel, pero él lo probó y no lo quiso beber. Los que lo crucificaron se repartieron sus vestidos a suertes y se sentaron allí para custodiarlo. Sobre su cabeza pusieron la causa de su condena. Este es Jesús, el Rey de los judíos. Con él crucificaron a 2 ladrones, uno a la derecha y otro a la izquierda. En aquel momento, uno de ellos fue corriendo a buscar una esponja, la empapó en vinagre, la puso en una caña y le dio de beber. Estos versículos del Evangelio de San Mateo constituyen el testimonio más famoso que conservamos sobre la crucifixión de un reo, una forma de ejecución brutal que, pese a lo que se suele creer, no inventaron los romanos, sino que se encuentra en toda la antigüedad y en muchos sitios del mundo, desde Asiria hasta Grecia, pasando por Persia, Fenicia, Cartago y a lo largo de los siglos hasta nuestros tiempos. Aunque es cierto que Roma le confirió su característico toque, aprendido de los cartagineses, por cierto, pero si bien hay referencias al castigo de la cruz en tantas civilizaciones, las pruebas materiales ya son otra cosa. Y, de hecho, solo disponemos de las de un único caso. Casualmente, las de la muerte de otro judío llamado Yehohanan. Vamos por partes, queridos amigos. Lo que le da un carácter especialmente bárbaro a morir en la cruz es el hecho de que se hace de una forma tan lenta como dolorosa. Cortar la cabeza mata más o menos instantáneamente. Y un ahorcamiento que no se base en la rotura de las cervicales, sino en la asfixia colgado de la soga, como se hacía tradicionalmente hasta bien entrado el siglo XIX, puede tardar 1 minuto o más. El espectáculo de ver al reo pataleando en el aire era considerado algo infamante. De ahí que esa pena se aplicara al pueblo llano, mientras que a los nobles les estaba reservada la decapitación. La hoguera era aún peor. Aunque la inhalación del humo solía acabar con el sufrimiento antes que las llamas, y el empalamiento requería tal pericia técnica que rara vez se conseguía que el reo agonizara el tiempo previsto. En realidad, el catálogo de horrores en ese sentido es tan amplio que hay libros enteros dedicados a ello. Y aquí queremos centrarnos en la crucifixión, sistema en el que el condenado podía pasarse varios días sufriendo en medio de terribles dolores provocados por los calambres, la asfixia y el agotamiento antes de fallecer. Al margen de la parte humillante, el reo, fuera hombre o mujer,
era crucificado desnudo, y si estaba tiempo suficiente en la cruz, se hacía encima sus necesidades a la vista pública. Por eso en la antigua Roma era solo para esclavos, libertos, piratas y rebeldes, quedando los ciudadanos exentos, salvo casos excepcionales como la traición. Antes de aplicarlo, los romanos azotaban al reo con un flagrum taxillatum, un látigo de tiras cortas hechas de cuero y con bolas de hierro y trozos de hueso o concha trenzados a lo largo de dichas tiras. Los evangelios cuentan que los legionarios también practicaron con Jesús una vieja costumbre de ámbito militar que se hacía en las Saturnalia, las fiestas de fin de año, consistente en disfrazar a un esclavo como un rey y burlarse de él para después sacrificarlo. Esto último se obviaba en la aplicación de las condenas a muerte, claro, porque el final iba a ser el mismo. A continuación, el preso tenía que cargar con el patibulum, el travesaño de la cruz, si bien a veces no había y la crucifixión se llevaba a cabo solo sobre un estipes o poste vertical o incluso en el tronco de un árbol, en lo que se conocía como crux simplex. El reo podía ser clavado, los clavos no directamente sobre los miembros, sino a través de unas tablillas de madera para evitar que se rasgaran la piel y músculos, o simplemente atado. A efectos prácticos, el resultado era parecido, porque en ambos casos se presentaban los mismos problemas para el infortunado: graves calambres musculares por falta de sodio, la posición del cuerpo colgante hacia adelante, que le ahogaba, obligándole a incorporarse para tomar bocanadas de aire, el cansancio de repetir eso una y otra vez, el debilitamiento por la pérdida de sangre que causaba la flagelación. Los verdugos sabían cómo prolongar el martirio: poner un supedaneum o reposapiés, de manera que el reo pudiera levantarse ligeramente y tomar bocanadas de aire, a veces incluso un sedile o asiento, o acortarlo si era necesario. El crurifragium, que consistía en romperle las piernas de forma que, sin poder incorporarse para respirar, terminara ahogándose, como se hizo con los ladrones que acompañaban a Jesús, porque se echaba el sábado encima, según cuenta el Evangelio de San Juan. En cualquier caso, cada ejecución de este tipo representaba características propias, y las fuentes históricas documentan numerosas diferencias de una u otra en el tipo de cruz: con misa, inmisa, simplex, en aspa, forma de colocar al reo atado o clavado, con los brazos abiertos o sobre la cabeza, los pies a cada lado del poste o juntos. Causas finales de la muerte: hipoxia, shock hipovolémico, parada cardíaca, septicemia
a todo combinado. Decíamos que hay referencias a esta pena por parte de varios autores, evangelistas. Aparte, tenemos a Tito, Plauto, Tertuliano, Tácito, Séneca, Dionisio de Halicarnaso. La lista es larguísima y habría que destacar, sobre todo, a Flavio Josefo, un historiador judío, fariseo para más señas, que aunque hecho prisionero durante el levantamiento contra el dominio romano, consiguió salir bien librado y acabó haciéndose amigo de Vespasiano y ganándose el perdón, gracias a lo cual pudo escribir algunas obras que son fundamentales para conocer mejor la época. Sin embargo, el registro arqueológico sobre el tema está prácticamente inédito, y eso que se conocen lugares específicos donde se llevaban a cabo crucifixiones, caso del citado Gólgota en Jerusalén o la Puerta del Esquilino en Roma. Incluso los flancos de la Vía Apia son potenciales yacimientos, teniendo en cuenta que Marco Licinio Craso los decoró con cerca de 6.000 crucifixiones, los hombres derrotados del ejército esclavo de Espartaco, a lo largo de 2 centenares de kilómetros entre Capua y Roma. Pero la madera es un material algo endeble para conservarse, teniendo en cuenta que el emperador Constantino prohibió la crucifixión en el siglo IV. Probablemente el destino de las cruces fue acabar como leña, y los esclavos, no siempre utilizados, como vimos, solían recogerse como amuletos, pues por su singular uso se pensaba que tenían propiedades mágicas. Por eso, el hallazgo de Yehohanan fue tan importante. Tuvo lugar en 1968, cuando unos obreros que trabajaban en un barrio del norte de Jerusalén llamado Givat HaMibtar encontraron una antigua tumba. Al examinar el interior, un equipo de arqueólogos del Departamento de Antigüedades de Israel, dirigido por Herzl Shanks, desenterró un osario bimilenario, una urna de piedra dentro de lo que se había depositado los huesos de un hombre llamado Yehohanan. A juzgar por la inscripción exterior, Yehohanan, el hijo de Jacol. Los posteriores análisis realizados en la Universidad Hebrea desvelaron que pertenecían a alguien que había sido crucificado. Lo dedujeron porque un largo clavo de hierro atravesaba el hueso del talón. Aunque los de la mano o muñecas estaban intactos, señal de que la crucifixión de los miembros superiores fue atándolos con soga. Para ser exactos, esto se supo más tarde, en 1985, tras una revisión de los restos llevado a cabo por Joe Sias, conservador de la Autoridad de Antigüedades de Israel, y el doctor Eliezer Sekeles, del Centro Médico Hadashah, desmintiendo que las laceraciones de los antebrazos reseñados en 1970 se debieran a clavos, como había propuesto entonces Niku Haas de la citada universidad. Eso llevó a sugerir que las crucifixiones en la región
se hacían en un único poste vertical, dada la escasez de madera, y algunos especialistas opinan que incluiría el caso de Cristo. Fue, en suma, un descubrimiento revolucionario único. No se sabe qué delito cometió Jehohanan, que vivió en el siglo I, tan solo que tendría unos 25 años. Medía alrededor de 1,67 m y sus pies fueron clavados uno a cada lado del estipes con sendos clavos, aunque solo se conserva uno, tal cual se ve en la foto que mostramos en este video. Además, se le quebraron tibias y peronés. El ángulo de las roturas demuestra asimismo que las piernas estaban dobladas. Como el clavo se dobló al entrar en la madera, de olivo la del poste y de acacia la de las tablillas intermedias, según los restos hallados en la punta, fue necesario cortarle los pies al reo para descolgarlo cuando murió. Tras pasar un año en un sepulcro subterráneo para que se descompusiera el cuerpo, de acuerdo con la tradición judía, se pasaron luego sus huesos al osario, y en él no estaba solo porque apareció otro esqueleto de un niño de 3 o 4 años. El arqueólogo israelí Yigael Yadin opina que en una segunda inscripción con el nombre de Jehohanan es la que se refiere realmente al crucificado, mientras que la anterior corresponde al niño que sería su hijo. Así, Jacob, un nombre muy raro, no sería tal, sino que, por similitud cacofónica con palabras similares, significaría crucificado. Es decir, que la traducción correcta sería Jehohanan, hijo del crucificado, y, por tanto, Jehohanan no identificaría al adulto, sino al niño. ¿Cómo están, queridos amigos? Nos volvemos a encontrar una vez más, esta vez en esta tercera y última parte acerca de la muerte científica de Cristo, para tratar, en primer lugar, para conocer con respecto a la crucifixión y muerte de nuestro Señor Jesucristo. Ya en capítulos anteriores, en las dos partes anteriores, acerca de la muerte científica de Cristo, hemos visto cómo de una u otra manera su cuerpo, la integridad física de nuestro Señor, iba deteriorándose, destruyéndose cada vez más. Desde la pérdida de sangre o supuesta pérdida de sangre que desarrolló en Huerto de Getsemaní o Huerto de los Olivos, en el Jueves Santo, después de la famosa última cena conjuntamente con sus discípulos, en el lugar llamado Cenáculum, para ser exacto, conocido como hematohidrosis o hematidrosis, como también le llaman otros, la famosa sudoración de sangre, luego pasando por la agresión física, golpes, hematomas, contusiones que iba teniendo, sumado a ello fracturaciones en los huesos de la cara, del rostro, sumado a ello la flagelación que atravesó por el famoso flagrum o flagellum
como también se lo conoce, para luego pasar a llevar a cuestas su cruz desde el recinto del pretor Poncio Pilato, en este caso, donde fue ajusticiado y condenado en gran parte de su pasión, para luego trasladarlo, llevando el patíbulo. Solamente, no se olviden, mis queridos amigos, el madero transversal horizontal llamado patíbulo, que lo trasladó a cuestas desde el lugar donde fue ajusticiado, el lugar donde gobernaba Cayo Poncio Pilato, hasta en las afueras de Jerusalén, hasta el famoso Monte de la Calavera, o como los judíos también lo conocían con el nombre de Gólgota. Y aproximadamente 1000 metros de distancia, 1 kilómetro, en las afueras de Jerusalén, que para muchos entendidos, conocedores, versados en el tema, Cristo, en la situación calamitosa, desastrosa, en la cual se encontraba, con fracturaciones, laceraciones, prácticamente heridas infectadas, con una infección fortísima, fiebre muy alta, hemorragia profusa, es decir, un caos total. Demoró aproximadamente, se calcula, 2 horas, no menos de 2 horas, para llegar al último reducto que lo vio morir y finalizó su pasión, conocido como el Monte de la Calavera o Gólgota. Ahora, sabido, conocido ello, mis queridos amigos y amigas, vamos a conocer cómo fue esa crucifixión y al final, cómo se produjo o cuáles fueron las causas de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Decirles primero que la crucifixión como técnica de tortura, como castigo, pena capital, asesinato al culpable, al reo, al acusado por delitos graves, primero aclararle lo siguiente, mis queridos amigos. 1. Que únicamente eran crucificados los extranjeros, no romanos, es decir, los que no tenían, no poseían la nacionalidad romana. Los que cometían delitos graves, pero eran romanos de nacimiento, la pena capital era la decapitación. Pero previamente lo fustaban al condenado romano por decapitación, previamente, anticipadamente, lo fustaban. ¿Y qué es fustar? Su nombre deriva de fusta, es una vara, con lo cual golpeaban al condenado para luego ser decapitado. Pero únicamente los nacidos en Roma, con nacionalidad romana. En cambio, los extranjeros, queridos amigos y amigas, como el caso de los judíos, como el caso de Cristo, que era judío, los extranjeros, la pena capital era la crucifixión. Era la crucifixión. Así como al romano que cometía delito grave, condenado a muerte, previamente lo fustaban haciendo uso de la fusta. El extranjero, previo a su crucifixión, era flagelado, latigueado por todo su cuerpo, usando el flagrum o flagellum, como también se le conoce. Pero ojo, esa flagelación, según las investigaciones históricas y arqueológicas,
que sufría el extranjero que iba a ser crucificado, durante el lapso, el tiempo que duraba su recorrido con dirección al lugar donde iba a ser ejecutado, crucificado, era flagelado. Pero en el caso de Cristo fue todo lo contrario. Recuerda que el Mesías, a nuestro Señor, a Jesús, lo flagelaron en el reducto de gobierno de Poncio Pilato, sujetado a un pilar, como ya lo hemos visto anteriormente. Y eso que en su recorrido, la flagelación, la tortura, la vejación continuaba. Fue terrible, fue desastroso para nuestro Señor. Siguiente punto. Si pensaron que la crucifixión era practicada, fue creada, fue una técnica de castigo innovador, ideado por los antiguos romanos, eso no es cierto. Los romanos perfeccionaron la técnica de castigo, de tortura, de ejecución, que los romanos heredaron, copiaron y mejoraron. ¿De quiénes? De los cartagineses. Así es. Pero Cartago, colonia fenicia, que se ubicó al norte del continente africano, hoy sus descendientes son los tunecinos, el país de Túnez, una de las principales colonias fenicias del Mediterráneo, por no decir la principal. Ellos no idearon, crearon esta técnica de castigo, de tortura o de pena de muerte. No, hagamos un recuento histórico, mis queridos amigos y amigas. Los primeros en crucificar, los inicios de la crucifixión, sus orígenes, se encuentran en civilizaciones del mundo antiguo como los sirios, civilización o cultura que perteneció a Mesopotamia. Los sirios, y para muchos entendidos historiadores, arqueólogos y otros versados del tema, que han investigado sobre crucifixión, la técnica, las herramientas utilizadas, entre otros, esos orígenes se encuentran en el empalamiento que lo realizaban, lo desarrollaban en un primer momento los sirios, así como lo escuchan, así como lo conocen mis queridos amigos y amigas. Pero no solo los sirios de Mesopotamia, quienes ya, muy aparte de empalar como hacían los sirios, ya crucificaban, van a ser los persas. Sí, la famosa, la manera tradicional de crucifixión, con los brazos abiertos, clavando al madero o sujetando al madero con los brazos extendidos y en los pies clavados uno sobre otro, ya lo realizaban los persas. También lo heredaron y practicaban los fenicios, su colonia llamado Cartago, los mismos griegos, pero quienes mejoran la técnica es indiscutiblemente los romanos, así como lo escuchas. Y si hacemos un recuento histórico, muy aparte de la crucifixión que sufrió Cristo, el más conocido que atravesó esta pena capital de muerte romana en ese momento, no olvidemos que los romanos crucificaron en varios momentos y a cientos de personas, en especial cristianos. No se olviden ustedes que
que uno de los emperadores romanos que crucificó, persiguió cristianos y crucificó, los destrozó. Fue Nerón quien inicia la persecución de cristianos. Otro que persigue cristianos, los crucifica, los tortura, a los pobres cristianos, va a ser Diocleciano, que llevará a cabo la más grande persecución cristiana y crucifixión que la historia recuerda. El mismo Espartaco, conjuntamente con sus hombres, un rebelde que no quiso padecer esclavitud, que abusaran de ellos, así como lo escuchas, también será crucificado junto con sus hombres rebeldes por los romanos, así como lo escuchan. En este caso, ¿cuándo se detiene la crucifixión en Roma? Seguimos haciendo recuento histórico. Ello se va a detener con Constantino I el Grande. Él va a detener la crucifixión y, por lógica, la persecución de cristianos. Y ya te mencionaba anteriormente el caso de Espartaco y los rebeldes, que su rebelión fue aplacada y ejecutados, siendo crucificados él y sus hombres. Lo llevará a cabo un romano militar de carrera llamado Craso. Así que no se olviden, mis queridos amigos y amigas. Conocido ello, ahora tenemos que saber a su vez cuántos tipos de cruces tenían los romanos, poseían los romanos y hacían uso de ellos. Vamos viendo uno por uno su nombre, qué significa y qué forma viene. Para tal motivo, tal finalidad, así como hice uso en la segunda parte de la muerte científica de Cristo, con respecto a cómo nuestro Señor llevó a cuestas, cargó su cruz con dirección al Gólgota. En forma didáctica lo hicimos para hacerlo entendible, comprensible mejor, utilizando maderos, que vuelvo a hacer uso de ellos, lo que tengo en Rosalía. Esta vez, para saber con exactitud los tipos de cruces que usaban. Comencemos pues. Primero vamos a comenzar con la cruz, la más conocida, la más común, la más clásica, conocida como commisa. Commisa, así le llamaban los romanos. La cruz llamada commisa comprendía, no olvidemos, recordemos, un madero con una estaca clavada al suelo, sujetada al suelo, de forma vertical, parado, similar a lo que tengo en estos momentos en mi mano. Pero no te olvides que este madero se le conocía con el nombre de estipes. Estipes. Pero la cruz, conocida como commisa, lleva un madero transversal. Y recuerda que este madero transversal, de esta forma, este madero transversal, de forma horizontal, se le conoce con el nombre de patíbulum. Patíbulum.
Y es este madero transversal, recordemos, que cargó Cristo hacia el monte de la calavera, el Gólgota, para ser crucificado. Y no solo Cristo, lo cargaba todo reo, condenado a muerte, pero extranjero, no romano, como ya saben. Entonces, la comisa tiene esta forma, la forma de la cruz clásica común, que la mayoría, por no decir la totalidad de nosotros conocemos y nos han enseñado en años. Esta cruz de esta forma, en forma de una T minúscula o el signo más en matemática, se le conoce como comisa. Comisa. Vamos a la segunda forma de cruz que los romanos utilizaban. ¿Y cuál es? En la siguiente, y acá lo tengo, también lo utilicé en el video anterior, cuando hablamos sobre las clases, sobre la cruz usada por los reos, o donde crucificaban a los reos, como es el caso de nuestro Señor Jesucristo. Esta cruz en forma de T mayúscula que observa, ahí lo muestro con claridad, se le conocía con el nombre de inmisa. Inmisa. ¿Por qué? Porque el patíbulo está sobre el estipes. Este es el estipes. Sobre el estipes, en este caso, el madero vertical parado sobre él, encima de él, está el patíbulo. Por eso, inmisa, encima de, sobre de, este caso, el estipes. Esta cruz en forma de T mayúscula se le conocía como inmisa. Inmisa. ¿Estamos? Y la que tiene forma del signo más o una T minúscula, recordemos, se le conocía con el nombre de comisa. Comisa. Es decir, lo atraviesa, lo intersecta, comisa. Siguiente cruz, forma de cruz, se le conocía con el nombre de simplex, castellanizado, españolizado, simple. De ahí deriva la palabra simple, del latín romano simplex. ¿Cómo era esta cruz? Esta cruz únicamente consistía en un madero. En un madero vertical, parado, así como lo que tengo en estos momentos, estoy sujetando en mi mano, parado, en forma de estaca, en el suelo, sujetado en el suelo. Simplex, porque como pueden apreciar, era simple, no tenía ningún accesorio que lo atravesara, lo mejorara. No. Era simple y llanamente simple. Simplex. Es decir, únicamente se encontraba el madero conocido como estipes. Estipes. Así es. Este vendría a ser el simplex. Y nos vamos, pero antes, no me olviden, podía ser un madero. Acá viene lo bueno. Me preguntarán, profesor Madueño, ¿y la madera de qué árbol se obtenía de él? Si era pulido, trabajado, tallado, preparado,
moldeado. Esta madera, mis queridos amigos y amigas, se obtenía de un árbol que abundaba en la zona, hasta hoy, conocido como el árbol de olivo. El madero era de olivo, en la mayoría de casos. Ahora bien, hablando de árbol de olivo, pero también el simplex podía ser el tallo, el tronco de un árbol similar a este que tengo en mi mano y los estoy mostrando. También en forma de, en este caso, destaca clavado en el suelo de forma vertical, parado, conocido como estipes. Podría ser el tronco de un árbol, como es el caso del olivo, el simplex. Y ahora nos vamos a la cuarta forma de cruz, y su nombre, llamado aspa. ¿Por qué? Porque era así, en forma de una X, en forma de una X, llamado aspa. Imagínate la crucifixión, la posición del condenado, del reo, que tenía que soportar en una aspa de esta forma, en forma de X. Repito, reitero, llamado aspa, que es el cuarto tipo de cruz que hacían uso los romanos según sus intereses, necesidades, objetivos trazados. Ahí lo tienen, las formas de cruces usadas por los antiguos romanos, queridos amigos y amigas. Y a su vez, no olvidemos que toda cruz, lugar donde eran crucificados los reos, condenados a muerte, como es el caso emblemático de nuestro Señor Jesucristo, tiene partes o estructuras bien determinadas. ¿Cuáles son ellos? Voy a utilizar por este momento, en esta oportunidad, solamente esta cruz llamada Inmisa. Inmisa, o algunos también lo conocen como Tua. De ahí deriva el nombre de nuestro alfabeto, como recordarán, T, castellanizado, españolizado, pero también era conocida como Inmisa. Toda cruz poseía las siguientes partes o estructura. Recordemos, para toda la vida, el madero transversal, horizontal, echado, se llamaba patibulum. El madero vertical, parado, que ya se encontraba fijo, en forma de estaca, clavado al suelo en el lugar donde iba a ser crucificado el reo, era inamovible y utilizado para otros tipos de torturas. Se conocía como estipes. El madero vertical. Pero para prolongar la muerte del condenado, en algunas ocasiones los romanos usaban el opedanium, así llamado en latín romano, supedanium, o reposapiés, donde en la parte inferior abajo del estipes, para que el pie del condenado que agonizaba soportara el peso corporal
producto de la gravedad, y no muriera rápidamente, su muerte sea lenta. Pero también usaba, en otros casos, para prolongar la agonía del condenado, un madero, una posadera, como una especie de asiento llamado sedile o asiento. Sedile o asiento, donde el condenado se sentaba, estamos, y no muriera de asfixia, se prolongara su muerte. Ahora, pero ahí no queda todo. Profesor Madueño, ¿y cómo fue la crucifixión de Cristo? ¿Será cierto que a Cristo lo crucificaron, le clavaron clavos de gran longitud de hierro, atravesaron la palma de sus manos, como vemos en imágenes, pinturas, óleos, reliquias sacras, entre otros? Miren ustedes, queridos amigos y amigas, según los médicos forenses, la fisiología, los fisiólogos, arqueólogos e historiadores, entre otros versados conocedores del tema, señalan lo siguiente a través de evidencias, a través de pruebas científicas, estudios realizados. Vamos a hacer un poco de sistema óseo, manejado por los traumatólogos, rama de la medicina, que estudian, conocen, ven todo lo concerniente a huesos. El ser humano, el hombre, si la memoria no me engaña, posee 206 huesos. Estos 206 huesos, hablo de una persona ya adulta, como el caso de tu persona, mi persona, entre otros. Los huesos están clasificados en 3. Huesos cortos, huesos largos y huesos planos. Cortos, largos y planos. Los huesos cortos los tenemos, huesos pequeños, que son los más frágiles, los tenemos en las manos y nuestros pies. Los huesos largos en los miembros superiores e inferiores. Y los huesos planos en la caja torácica, como en nuestras costillas. Y huesos del cráneo también, si la memoria no me engaña. Nos vamos a ver ahora a los huesos que comprenden los miembros superiores, antebrazo, brazo y antebrazo, y los miembros inferiores, muslo y piernas, para poder entender cómo fue la crucifixión de Cristo y otros reos en esa época. Vamos con los huesos de los miembros superiores. Los huesos de los miembros superiores, están claros, está formada por la escápula, más o menos a esta altura, donde estoy señalando con mi mano, llamada escápula. Luego tenemos el húmero, que es este, el húmero, la escápula, y conectado a él el húmero, que es este hueso. Y este húmero forma parte de esta parte, miembro superior del cuerpo humano, llamado brazo. Brazo, este es brazo. Y ahí está este hueso interno llamado húmero.
Luego tenemos el antebrazo, que es este. El antebrazo. El de acá. Este es el brazo, este es antebrazo. El antebrazo está formado por dos huesos. ¿Cuáles son ellos? Están formados por el cúbito y radio. Cúbito y radio. Están acá, en el antebrazo. Ahora nos vamos a los huesos de la mano. La mano, nuestra mano. Tenemos a los carpianos, más o menos acá, a esta altura. Los carpianos. Unido a los carpianos están los metacarpianos, más o menos acá. Carpianos, metacarpianos. Y unido a los metacarpianos están las falanges, huesos que forman nuestros dedos. Los huesos pequeños son las falanges, formados por la falange, falangete y falangina, la más pequeña. Cada una de ellas están articuladas y podemos hacer esta accionar de nuestras manos. Coger cosas, utensilios, realizar cualquier actividad a través de ello, de la articulación de las falanges. Falanges, falangetas y falanginas. Huesos de los dedos. ¿Por qué hago mención a ello? Porque el clavo que los reos en Roma atravesaron para clavarlos, sujetarlos en el madero, puede ser en una cruz simple, un estipes, con los brazos levantados sobre la cabeza, de esta manera, o brazos extendidos en la cruz conocida como comisa. No se hacía por la palma de la mano, porque la palma de la mano está formado por metacarpianos y falanges, huesos frágiles, débiles, fáciles de rasgarse, romperse. No soportan el peso corporal debido a la gravedad. Entonces el clavo de gran longitud de hierro atravesaba los carpianos. Entre los carpianos, a esta altura más o menos, carpianos y metacarpianos, que están conectadas al cúbito y al radio de nuestro antebrazo. Se clavaba, se atravesaba con ese clavo de hierro a través de los carpianos y metacarpianos, más o menos a esta altura, que sí soporta peso corporal. Y no nos venimos abajo. Está demostrado científicamente, y ellos lo saben muy bien, los traumatólogos en especial. Ahora nos vamos a los huesos de los miembros inferiores. En algunas ocasiones clavaban sus manos, pero ya saben qué parte de la mano, qué estructura de la mano, entre los carpianos y metacarpianos, carpianos en especial. Pero también se han encontrado evidencias arqueológicas, como hemos visto anteriormente, que lo amarraban, lo sujetaban, lo amarraban, sus manos sobre sus cabezas. Pero sí, necesariamente clavaban sus pies. Y profesor Madueño, ¿y cómo clavaban los pies de los reos condenados a muerte por crucifixión como Jesús? Será, como hemos visto en las imágenes, láminas, gráficos, impresiones, en libros, imágenes,
óleos o pinturas, etc. Es decir, el pie uno sobre otro, lo clavaban al madero. En este caso al estipes, en la parte inferior abajo. Pero antes de conocer ello, es también necesario recordar, refrescar la memoria acerca de los huesos de los miembros inferiores. Los huesos de los miembros inferiores son los siguientes. Los huesos de la cintura pelviana es esta, la altura de la cadera, el fémur, que es el hueso más largo, que forma parte del muslo, este es el muslo. Luego tenemos la rótula, que forma parte de la rodilla, la rótula. La tibia y el peroné, que forma parte de la pierna. Más arriba es muslo. He dicho pierna, hacia abajo, tibia y peroné. Luego tenemos el tarso, metatarso y las falanges en nuestros pies. Ahí están las falanges, que son huesos cortos, frágiles y muy débiles a la vez. ¿En qué lugar de estos huesos que forman parte de nuestros miembros inferiores clavaban al madero del condenado a muerte, como el caso de Cristo? Va a ser, para ser exacto, si lo colocaban un pie encima del otro, lo apoyaban al madero. Para ser exacto, lo apoyaban en el supedanium o reposapiés. Lo hacían atravesando el clavo entre el tarso y el metatarso. Tarso y metatarso. Pero según evidencias arqueológicas, con pruebas en la mano, restos de hueso de hombre crucificado, se ha encontrado el clavo atravesando el talón, su talón, a la altura de su tobillo. Y, es decir, no colocaban los pies clavados al madero encima del estipes, sino a cada lado del estipes, uno a este lado y el otro a este otro, uno a cada lado, y lo clavaban por el talón, por el tobillo, y para que se sujetara bien al madero, no cayera y no muera por asfixia rápidamente el condenado, el reo, usaban tablillas de acacia, y de esa manera sujetaban los pies a ambos lados del madero, del estipes, hasta que llegara el momento final del condenado, como es el caso de Cristo. Y para finalizar, mis queridos amigos y amigas, acerca de la crucifixión y muerte de nuestro Señor Jesucristo, por ahí me preguntará, profesor Madueño, ¿cuáles fueron las causas finales de la muerte de nuestro Señor Cristo? Según los médicos forenses, cardiólogos, hepatólogos, traumatólogos, entre otros, han señalado, han coincidido en lo siguiente, que las causas finales de la muerte de nuestro Señor Jesucristo, podemos mencionar los siguientes: murió de hipoxia,
una parada cardíaca. Anteriormente tenía la palpitación del corazón era acelerado, una taquicardia que al final dio paso a una parada cardíaca. Le dio una infección generalizada llamada septicemia. O probablemente todo ello combinado causó su muerte final. Y ojo, que no estamos mencionando el caso del tétano, producto del clavo utilizado y por lo general oxidado que atravesó parte de su cuerpo. Y termino la idea, redondeo la idea, que la agonía de nuestro Señor duró aproximadamente 3 horas. Poco a poco se desvanecía el Viernes Santo. Y recuerden ustedes que el mundo judío, el pueblo judío, descansa los sábados, el Sabbat. Lo dedica a la oración, reflexión, meditación de Jehová o Yahvé Dios, como quiera llamarlo tú. Y por consiguiente no laboran. Y poco a poco se agotaba ese viernes para entrar al sábado. Así que los romanos, con el afán de acelerar la muerte de Cristo, y los 2 ladrones que a ambos lados también habían sido crucificados con él, Dimas y Gestas, porque se percataron que no morían pasado buen tiempo, para acelerar su muerte de una vez por todas de los 3, tomaron la decisión de romperle las rodillas, la tibia y el peroné de sus piernas, para que de esta manera fracturado no tuvieran un soporte y por gravedad, por el peso corporal, su cuerpo se viniera abajo y murieran de asfixia, que era la técnica utilizada por los romanos a todos los reos, que su muerte se alargaba para acelerarlo de una vez por todas. Fractura que sufrió los 2 ladrones que fueron crucificados con Cristo, Dimas y Gestas. En cambio, a Jesús no era necesario, porque ya había muerto. Y para que los romanos se dieran cuenta, estén seguros de la muerte de nuestro Señor, un soldado romano llamado Longinus, Cayo César Longinus, si la memoria no me engaña, atravesó su costado con una lanza, hoja de la lanza que llegó hasta el corazón, emanando de él, dicen las Sagradas Escrituras, sangre con agua, sangre con agua. Cristo estaba muerto, así como lo escuchan. Y ya conocen ustedes, lo he mencionado hace poco, las causas finales de la muerte de nuestro Señor. Así es, mis queridos amigos. Así se produjo crucifixión y muerte de nuestro Señor Jesucristo. Interesante, ¿verdad? Demostrado, probado a través de la medicina forense, la arqueología y la historia, para poder reforzar y mejorar la idea de lo que acabamos de explicar. Les dejo a continuación con el staff de médicos que gentilmente nos acompañan y están colaborando con este documental, a la cual le agradezco mucho, el staff de médicos de la famosa clínica, prestigiosa clínica Stella Maris. Les dejo pues con el staff de médicos para que nos expliquen mejor aún sobre la crucifixión y muerte de nuestro Señor Jesucristo. Adelante, mis queridos médicos.
El camino al Calvario nos determinó que el paciente llegara a la crucifixión en un estado de deterioro franco de su estado físico. Estamos hablando, ha llegado ya con presión baja, con taquicardia, diaforético, o sea, sudoroso, con un alto grado de deshidratación. Por lo tanto, ¿qué involucra que un paciente llegue a este estado de crucifixión en este punto que estamos hablando? No solamente ha sufrido las heridas que ha tenido que recibir para ser crucificado, sino que los órganos que vemos acá, en un paciente que la presión sanguínea ha bajado, en lo que los glóbulos rojos han descendido, definitivamente los órganos que observamos, ya sean los pulmones, el corazón, el hígado, los intestinos, están sufriendo un estado que nosotros le llamamos de hipoxia. ¿Y por qué de hipoxia? Hipoxia significa disminución de los niveles de oxígeno a nivel celular. Y esto debido a la disminución de la irrigación. Y la disminución de la irrigación está debida, ¿por qué? A la baja presión sanguínea y al grado de anemia que tenemos. Cuando a Jesús lo crucifican, tienen que buscar las zonas de los tejidos que soporten el mayor peso posible en la mano. Nosotros en la mano tenemos una zona que es la muñeca, donde los tejidos son muy fuertes. Son las zonas del carpo. Si nosotros nos vamos al esqueleto, esta es la zona. Y si nos vamos a una radiografía para ser más explícitos, esta es el carpo, esta viéndolo de frente y esto viéndolo de perfil. Entonces, esa es la zona donde Jesucristo fue clavado, para decirlo, con este tipo de clavo. Esta es una réplica exacta de lo que eran los clavos en esa época. Esto para las manos y obviamente más grande para los pies. Si nosotros tenemos en los pies que tenían que soportar el peso, nos vamos a encontrar de que la zona de mayor soporte peso es el metatarso, y eran clavados entre el segundo y tercer metatarsiano, en esta zona. Imagínense ponerle un clavo en esta zona para que se mantenga crucificado. El crucificado estaba clavado por las muñecas, como ya se ha dicho, también clavado por los pies, pero al estar colgado de la cruz no podía movilizar muy bien sus diafragmas, entonces él se apoyaba en los talones o en el clavo que fijaba los pies y jalaba con las manos o brazos tratando de introducir aire al tórax. Como esto le producía mucho dolor, volvía a caer y volvía a repetirse el ciclo. A él le faltaba aire, se impulsaba en los talones, le dolía, volvía a caer, produciéndole un dolor tremendo y muy, muy intenso. Ahora bien, tenemos que el paciente definitivamente mantuvo un cierto grado de irrigación cerebral porque el paciente siguió hablando, siguió transmitiendo su mensaje. Y eso está evidenciado por nuestras Sagradas Escrituras. Sin embargo, cuando ya estaban crucificados, tenían que esperar a que fallezca más rápido. Esto condicionaba a que en esa época se les fracturaba la tibia y el peroné. Estos dos huesos eran rotos a propósito para que puedan no solamente sangrar, sino impedirles que ellos puedan respirar. Por el peso se apoyaban en esa zona y respiraban para poder vivir. Lo que no sucedió con Jesucristo, porque cuando fueron a romperle las piernas, él ya había expirado. Cristo está crucificado. Ha sido sometido a múltiples traumatismos que han dejado lesiones externas y también lesiones internas.
dentro de las lesiones internas tenemos nosotros líquido en la cavidad pleural. Una vez fallecido Cristo, un soldado romano se acerca con una lanza, que es la que ellos usan y que tiene una similitud con esto. Es una lanza que tiene forma de hoja y termina en punta. El soldado romano la introduce a la altura de la tetilla derecha. Tiene una trayectoria ascendente de abajo hacia arriba y de afuera hacia adentro en dirección diagonal. Por eso es que atraviesa la cavidad pleural, atraviesa el corazón. La lanza es retirada siguiendo el camino inverso y al retirar la lanza, lo primero que sale es la sangre del corazón y posteriormente la sangre del líquido que se encuentra en la pleura. Y con esto es lo que se describe en las Escrituras, que Jesús perdió sangre y agua. Jesús ha pasado 3 horas de agonía en la cruz y el sufrimiento físico como hombre ha terminado. Jesús fue traumatizado, fue golpeado, perdió mucho líquido, mucho plasma le llamamos nosotros, mucha sangre, y esto fue incubando 2 síndromes fundamentales. Uno de ellos, el más importante, la pérdida de líquido y sangre, lo conduce al shock, o sea, a la caída de presión arterial. Si esto se mantiene en el tiempo, la persona va a fallecer. Parece que esto es lo más importante en Cristo. Entonces, si tenemos a un paciente crucificado y evidentemente sus órganos reducidos en irrigación, comienzan a sufrir una serie de deterioros en lo que significa pulmón con bajo grado de oxigenación, corazón con bajo grado de oxigenación, y por lo tanto todo este síndrome producirá al final la muerte del paciente. Pero ya venía antes Cristo comprometido por el shock. Por eso es que Él fallece después de 3 horas de estar crucificado en la cruz, en una combinación mixta de shock, asfixia, y también ahora sabemos que tiene que haber habido compromiso del medio interno, acidosis, elevación de potasio, etcétera, que han contribuido de alguna manera a la muerte de Cristo.